No Entonces, labura, pero bueno, la verdad, está bien. Vamos a hablar con gente que sí trabaja, no como ustedes que da clase en la escuela técnica. docentes de verdad. Docente de verdad, y vamos a hablar con Gabriela Zunino, nuestra columnista, que le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo va? Buenas, ¿me escuchan? Excelente. Perfecto. Acá muy bien, una Qué bien. licenciada hablando en nuestro programa para que salgamos un poquito de todo esto, de la sarta de estupideces que decimos nosotros. ¿Cómo? ¿Todo bien? Bien, bien. Esta vez me conectó sin problemas. Ahí vamos. Esperá que ahí pedimos Está que suban un paneada poco. a la izquierda. Esperá. Bajá un poco la cortina y subí la... A ver, a Gabriela. Ahora háblame, a ver. A ver, ahora, ¿me escuchan mejor? Se escucha como de lejos. Ahora lo vamos a tratar de mejorar igualmente. No te das problema. Paneada a la izquierda. Ahí va. Ahí está, ahí está. En el medio. Ahí va. Ahí va. fue. Ah, ¿vos escuchabas Lo en tenía que estéreo todo? Claro, no es que está de un Ah, solo lado. No, por yo eso digo. escuchaba en mono acá. Escucho como... No importa. ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Bien. Hoy vamos a hablar de... ¿Ustedes? Todo tranquilo. Acá le pegamos a Eduardo Feynman recién. Imagino estarás contenta si le pegamos a este tipo. Yo no tengo ningún inconveniente. Ah, Por muy mí bien. adelante. Sí, pueden seguir, si quieren. Después de la columna pueden seguir con el mismo tema. Por mí está bien. Y hoy venís a doctrinar sobre literatura china, imagino. Más o menos, sí. En realidad le vamos a pedir a Lelia que nos adoctrine a todos, porque es la voz autorizada en este tema. Así que de paso le doy la bienvenida, que ya está conectada también, a Lelia Gándara. No sé si ustedes la escuchan. Gracias, hola, ¿se escucha? Ahí está. Sí, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación, Gabriela, gracias por la invitación, FM Oeste. Ustedes. Acá, sí, no, está bien. Cristian y Pablo te hablamos de acá de la radio, no nos presentamos, tenés razón. Bien. Bueno, sí, yo la propuesta que tenía para hoy es hablar un poquito sobre literatura china y específicamente sobre la traducción de literatura china al español y específicamente en Latinoamérica y en la Argentina. Y Lelia es una conocedora y además ella es traductora, entonces me parecía un personaje ideal para este tema. Así que, si quieren, hago una breve introducción y ya pasamos a conversar un poco con ella. Dale. Bueno, Lelia Gándara es docente e investigadora y además traductora, por supuesto. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Buenos Aires y en el Profesorado de Letras del Instituto de Enseñanza Superior Mariano Acosta y en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER. Ella cuenta con una cantidad bastante importante de trabajos en el tema y de libros publicados sobre esto. Hoy hablaremos particularmente, le voy a preguntar, me interesa particularmente el proceso que llevó a la publicación de uno de los últimos libros que yo, digamos, conozco en el mundo editorial argentino de literatura china, específicamente un libro sobre poesía china que se llama Ecos y Transparencias. Además les dejé algunos links para que lean algunas cosas más que escribió o que dijo en algunos reportajes anteriores Lelia sobre literatura china. Pero en principio yo lo que quería empezar preguntándole es si ella coincidía con una impresión que tenemos varias en relación con la diferencia en la difusión que tienen algunas literaturas de países asiáticos en Latinoamérica y específicamente en Argentina. Por ejemplo, la literatura japonesa me parece que tiene una cantidad de libros y de autores mucho más grande, traducida, e incluso que tiene una difusión, digamos, por el mundo occidental, vamos a decirle, mucho mayor que la literatura coreana y que particularmente la literatura china que hoy nos ocupa. Sin embargo, lo que noto, y quizá esto es una cuestión que excede a la literatura y que tiene que ver con la cultura china en general, en Latinoamérica diría en los últimos 5, 7, 10 años ha habido un vuelco hacia un interés cada vez mayor por la cultura china en general y en particular por la literatura china, y quería preguntarle si ella coincidía con esa descripción y en principio a qué podía atribuir esa diferencia entre la difusión de distintas literaturas de países asiáticos y el interés sobre la literatura china en estos últimos años. Bueno, no sé si ¿se escucha bien? Sí. Perfecto.
Bien, mira, yo coincido con esto que comentás. Efectivamente hay más presencia de la literatura japonesa, y eso tiene que ver con el hecho de que Japón tiene, digamos, mayor vínculo, mayor relación con Occidente desde hace más tiempo, ¿no? Por otra parte, yo diría que no pasa solamente con la literatura, hay un enorme vacío, un desconocimiento absoluto de todo lo que tiene que ver con Oriente en general, pero con China en particular, en nuestro mundo, ¿no? En Latinoamérica y en particular en Argentina. Si uno, digamos, recorre, por ejemplo, los programas de estudio, no sé, pensás, ¿qué aprendiste de China en la primaria? Nada. ¿Qué aprendiste de China en la secundaria? Nada. ¿Qué aprendiste de China en la universidad? Nada. Entonces, ahí vemos que estamos en problemas. Tal vez eso no se percibiera como un problema o como un vacío en otros momentos. Yo no lo percibí como un vacío durante mi formación educativa, digamos. Pero pienso que hoy sí, hoy se percibe como, digamos, que nos estamos perdiendo una parte importante de, digamos, de los conocimientos, del mundo, de la cultura, del arte, y me parece que eso hay que subsanarlo. Hay países en los cuales la literatura china, países de Occidente, en los cuales la literatura china ha ido permeando, se ha ido instalando de a poco en algunos países europeos, en Estados Unidos, digamos, ha ido llegando antes, ¿no? En el mundo hispano tardó más en llegar, y uno de los problemas que tenemos es que llegó a través de traducciones indirectas. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto se traducía al español a partir de traducciones que venían, no sé, del inglés, del francés, del alemán, ¿no? Por ejemplo, Borges tiene traducciones de textos chinos, ¿no? En un libro que se llama El invitado tigre, y él los tradució del inglés o del alemán, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso? Bueno, no en el caso de Borges, que no miré en particular sus traducciones, pero eso produjo algunas, digamos, algunos efectos muy, muy extraños y a veces muy perniciosos, porque la versión a la que se llega es una versión que no tiene nada que ver con la versión original, ¿no? Hubo casos en los que eso fue flagrante, ¿no? Se cambió totalmente textos completos. Entonces, bueno, hay un tema que tiene que ver con el acceso a las traducciones. Afortunadamente, ahora tenemos cada vez más traducciones, incluso tenemos algunos traductores argentinos, tenemos un traductor enorme del chino que es Miguel Ángel Petreca, formado en la UBA, que bueno, ahora está en Francia, pero él ha estado en China, tiene un excelente nivel de chino. Ha venido a acompañar a algunos escritores chinos a Buenos Aires, y sobre todo lo más importante es que tiene unas traducciones realmente excelentes, súper interesantes, y que además las tenemos, digamos, accesibles algunas en cuanto a precios, porque se han publicado acá o en Chile. No pasa lo mismo con las ediciones españolas, que las traducciones del chino al español que se publican en España, bueno, llegan a unos precios imposibles, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos un poco más de fluidez, de literatura china al alcance de la mano. El otro problema que se presenta es que, digamos, falta construir una especie de saber inicial, un mercado para eso. Es decir, si vos tenés ganas quiero leer literatura china, ¿no? Entonces vas a una librería y le preguntás de pronto al librero, ¿sí? ¿Me recomendás algún autor chino? Bueno, es probable que el librero te mande a un estante donde están autores japoneses, algún coreano, sí. O la sección de el astrología. orientalismo. Claro, o astrología acá, como dice Pablito. Exactamente, o te manda a astrología china o a, no sé, budismo zen, no sé. Que ni siquiera chino, capaz, o no sé. O desconozco, ¿ves? ¿Cómo? Esas cosas. Claro. Y peor aún, si vos de pronto conocés algo de literatura china y vas a pedir un autor en particular, te vas a encontrar con problemas también por el tema del idioma. Es decir, los nombres de los autores chinos son nombres con los cuales no estamos familiarizados, ¿no? Hay algunos fáciles, por ejemplo, bueno, el último premio Nobel, Mo Yen. Bueno, ahí sí, ahí vamos bien, ¿no? Pero si uno va y pide, no sé, un libro de Sichuan, ¿no?
digamos, ¿y cómo lo busco? Va a decir el librero, ¿no? Claro, de pronto Sichuan es un poeta chino contemporáneo que se publicó acá, ¿no? Lo publicó una editorial que se llama Bajo la Luna, una editorial chiquita, hermosa. Bueno, Sichuan hay que buscarlo en la X, porque Xi se escribe con X. Ahora, si le decís Xichuan, bueno, también va a generar como un poco de desconcierto, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Nosotros tenemos todo un bagaje cultural por el cual no nos cuesta identificar, por ejemplo, a Baudelaire, ponele, o a Maupassant, ¿no? Sabemos, digamos, a pesar de que no son nombres propios de nuestra lengua, sabemos identificar, puede ser que nos equivoquemos al escribirlo, qué sé yo, pero... Es el mismo alfabeto. Una S más, una S menos, claro. Pero ahí está. Es el alfabeto el mismo, así que más o menos lo vamos a comprender por ese lado. Exactamente. Bueno, con los autores chinos eso no pasa. Con los japoneses es un poquito más fácil. Es más fácil, por ejemplo, no sé, Murakami, digamos, no hay mucha dificultad. Pero con los nombres chinos hay más dificultades, porque bueno, las diferencias de la lengua. En cierto punto a mí me parece que los japoneses como que se fueron occidentalizando un poco también para ser parte de esta cultura. Exactamente, sí, siempre hubo, digamos, Japón siempre estuvo mucho más occidentalizado, digamos, estoy hablando, por ejemplo, en el siglo XX se fue occidentalizando muchísimo antes que China, ¿no? De hecho, muchos de los autores japoneses que leemos en realidad vivieron la mayor parte de su vida en Inglaterra, por ejemplo, o sea... Es decir, son de origen japonés, pero no están escribiendo desde Japón. Uh-huh. Y los primeros autores chinos que se empezaron a leer acá eran autores justamente que tenían la misma característica, es decir, de pronto autores chinos, pero que viven en Estados Unidos, como Zhou Xiaolong, o que viven en Francia, como Tai Sichie, el de la joven costurera china, ¿no? Balzac y la joven costurera china. Bueno, entonces empezaron a conocerse los que estaban, digamos, más cerca de Occidente, y que incluso algunos de ellos escriben ya directamente en inglés o en francés, ¿no? Entonces, bueno, es más fácil publicarlos, tienen más difusión, tienen un mercado editorial que ya se fue construyendo antes que los chinos que viven en China y que, bueno, pasaron por el proceso primero de traducciones y después de difusión, ¿no? Así que, bueno, estas son un poco las razones por las cuales, digamos, no tenemos tan cerca, tanto acceso a la literatura china, y a esto se suma esta idea de China como, digamos, la antípoda, es decir, lo que está en el otro extremo, lo desconocido, lo ignoto, ¿no? Entonces, bueno, esa frase de aquí a la China que nos lleva como a lo otro. Claro. Tal cual. Claro. Bueno, y de hecho es digamos, me hace el pie para una segunda pregunta o disparador que yo quería plantear acá, que es que justamente vos, como yo mencionaba antes, fuiste compiladora y traductora de una antología de poesía china, esta que yo mencionaba, que se llama Ecos y Transparencias, cuya tapa me encanta, a mí me gusta mucho esa edición, porque además es una edición bilingüe. Y yo creo que hay que empezar a rescatar, porque, digamos, me pasa con todas las literaturas, ahí está, con todas las literaturas nacionales, que me parece que acceder a ediciones bilingües es lo mejor que nos puede pasar. Y en el caso del chino, con esta distancia, digamos, lingüística, pero sobre todo en términos de alfabeto, de lengua escrita, mayormente, me parecía espectacular, digamos, ¿no? Tener una edición bilingüe. Entonces te quería preguntar para que nos cuentes cómo fue el proceso ese de selección, de organización del libro y de traducción misma desde el chino, teniendo en cuenta estos aspectos tan distintos en relación con el español. Bueno, mira, tengo que decirte que fue una especie de quijotada, ¿no? Este libro que se llama Ecos y Transparencias. En realidad, mi labor como traductora del chino es mínima. Yo soy traductora de otros idiomas, de francés principalmente, pero bueno, venía estudiando chino y compartía con un grupo, digamos, esas ganas de saber más sobre la literatura china, y digamos respondimos a una propuesta que fue una propuesta de una editorial
cordobesa que está en Capilla del Monte, que se llama De todos los mares, y que publica cada tanto unos libros que son realmente joyitas. Por ejemplo, tiene también otro libro que es de poesía irlandesa en edición bilingüe. Bueno, esta propuesta nació también de la mano de Evelia Romano, que fue la que, digamos, es la que escribió la introducción del libro, y en realidad fue una invitación a, digamos, a mí y a otros 2 colegas para que eligiéramos, digamos, dentro de la vastedad de lo que es la poesía china, algunos autores y algunos poemas y, digamos, viéramos si nos animábamos, ¿no?, a armar esto. Entonces, bueno, lo que elegimos tiene que ver con lo que se llama la época de oro de la poesía china, ¿no? Es decir, en el libro la selección que tenemos va desde el siglo VII hasta el siglo XVII, ¿no? Y tomamos algunos de los referentes, es decir, de los máximos poetas, los más interesantes, tal vez, ¿no? Algunos de los más interesantes. Bueno, el proceso de traducción fue terrible porque nos llevó muchísimo tiempo. Hay poemas que son muy chiquitos, pero son muy difíciles, en primer lugar porque están escritos en lo que se llama chino clásico, que tiene características distintas al chino contemporáneo, al chino actual, digamos, ¿no? Para que se den una idea, no mía, no nuestra del trabajo con este libro, pero de otro gran poeta que fue Octavio Paz, él tradujo poemas del chino al español, y hay un poema en particular que es una cuarteta, tiene 4 versos, cada verso tiene 5 palabras, es decir, son 20 palabras, 20 sílabas que son 20 palabras. Octavio Paz durante su vida hizo 4 versiones distintas de ese poema. Pero de ese poema hay un investigador que se llama Elliot Weinberger que recopiló 19 versiones del poema. ¿Sí? Es un poema, ya les digo, de 4 versos, cada verso de 5 palabras. ¿Por qué es esto? Bueno, porque digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la ambivalencia, la ambigüedad, la interpretación, que en el caso del chino, en particular del chino clásico, deja abiertas muchas puertas a la lectura. Es decir, hay muchas lecturas posibles. Claro, esa ambivalencia en castellano no se puede recuperar, ¿no? No se puede recuperar. Entonces hacemos lo posible. Con eso tiene que ver el título del libro, esta idea de ecos y transparencias, es decir, la idea de que buscamos, bueno, un eco, la expresión está tomada de un comentario de Benjamin acerca de una traducción creo que de Maupassant, la idea de un eco, es decir, traducir poesía lo que tiene que, bueno, apunta a recuperar ecos, ¿no?, del original. Y la idea de transparencia en el sentido, bueno, que se vea algo de eso que está detrás, acceder a aquello que está detrás, aunque no se pueda volcar todo, ¿no? Porque hay una cantidad de aspectos que tienen que ver incluso con el sistema de escritura, es decir, lo visual, ¿no? Es decir, cuando leemos en chino, leemos, pero también miramos, es decir, vemos también formas, ¿no? Vemos de alguna manera imágenes, ¿no? Un poco lo que pasa con los caligramas en castellano, ¿no? Vieron esas poesías que están escritas, no solamente poesías, los juegos, cuando uno escribe algo y lo escribe con la forma, no sé, de una flor o de lo que fuere. Bueno, eso un poco pasa con la escritura china. Hay una cualidad que es una cualidad visual, además de la cualidad, diríamos, no sé, de la lengua en sí, fónica, ¿no? Y de... Claro, ese juego, digamos, entre lo visual y lo sonoro, que además está siempre en la poesía, en todas las lenguas, y acá se potencia muchísimo. Claro. Estamos con Gabriela, que es nuestra columnista, y con Lelia Gándara, que es docente, investigadora y traductora. Estamos hablando de literatura china. Yo tendría que haberle dado bola a mi profesor de TEA, Pedro Brieger, que nos dijo, ustedes tienen que estudiar ruso, árabe o chino, porque son las lenguas del futuro. ¿Y cuál aprendiste? Ninguna, no le di pelota y pasaron más de 15 años desde que estudié eso. Ya es tarde, se te cristalizó la cabeza. Ya está, a los 35 ya no va más. Sí, de ahí en decadencia. Podés empezar, ¿eh? Dicen, chino. A ver, te pregunto, Lelia, como, bueno, conocedora además del idioma, ¿vos creés que es una posibilidad que tratemos de aprender el idioma chino o es un idioma inaccesible?
Mira, no es inaccesible, es un idioma, como todos los idiomas, bueno, implica algún esfuerzo. Es muy probable que si te metes a estudiar chino, te enganches. Es decir, tal vez es difícil pensarlo como uno piensa en inglés, bueno, hago un curso de inglés de un año y salgo hablando inglés. Es un poquito más trabajoso, pero vas a encontrar otras cuestiones, vas a encontrar, digamos, todo el tema cultural, ¿no? Que viene junto con el acercamiento a la lengua. Entonces, ahí pasan cosas muy interesantes. Entonces, hay mucha gente estudiando chino de diferentes edades. De hecho, yo empecé a estudiar chino grande, digamos, y a veces se tiene más constancia, porque claro, es decir, en realidad el rango de edad ideal para empezar a estudiar chino es cuando sos muy joven o cuando ya estás un poco más grande y por ahí disponés de un poco de tiempo y decís, bueno, ahora quiero hacer esto y me pongo a estudiarlo, ¿no? Porque insume tiempo, eso sí te lo tengo que decir, insume tiempo. Está bien. Y Lelia, yo la última que te hago es, entre el currículum que mencionó Gabriela, sos docente de ISER. Sí, sabés que soy docente de ISER, doy géneros literarios y audiovisuales y semiología en ISER. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí, muy bueno. La verdad que es... Yo estoy intentando que un amigo acá de la casa vaya a estudiar locución ahí al ISER y por el tema de la presencialidad le tiene miedo este año, pero el año que viene te lo vamos a mandar. Mira, yo doy en la carrera de guión. Ah, muy bueno. Hay diferentes situaciones, es decir, en locución sí sé que van a trabajar más en presencialidad, pero guión no. Guión trabaja en virtualidad, así que, bueno, para claro. Bueno, sepas. Ahí está, entonces está formando guionistas, me gusta también. Sí. Agrego una cosita más, sí. Agrego una pequeña cuestión más. Yo desde hace unos cuantos años vengo dando diferentes cursos de literatura china. En particular, ahora en abril empieza un curso en el IES número 2, que es gratuito, abierto a la comunidad. Un curso, que es sobre justamente literatura. Esta vez, este año, son encuentros que son cada 15 días, a veces cada 3 semanas, ¿sí? Virtuales, y son sobre... digamos, cruces, puentes entre la literatura latinoamericana y la literatura china. Vamos a tomar el siglo XX, los viajeros, las influencias, Borges en China, los chinos digamos en América Latina, los encuentros entre Neruda, Ai Ching, bueno, diferentes cuestiones. Vamos a trabajar con eso. Están invitados, y si les interesa... Totalmente, si les interesa, hay un mail al que pueden conectarse que es lenguayculturachina@gmail.com. Ahí va. Se inscriban y no sé, y si les gusta, tal vez lo disfruten. Gran oportunidad. Sí, ¿cómo es? Entonces, decime el mail de vuelta para que quien quiera anotarlo. ¿Cómo no? Es lenguayculturachina, todo seguido, @gmail.com. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Lelia y muchísimas gracias Gabriela. No sé si querés cerrar algo, algún concepto. No, para nada. Me parece que cerró perfecto con esta invitación al curso que me parece muy provechosa. Sí. Gracias a ustedes, Gracias. Nos vemos. Chao. Muchas gracias. Saludos a ambas. Chao.